Medio Oriente no es nada más que Siria, no es nada más que Palestina, no es solamente Bahrein, Yemen, Arabia Saudita, sino que es Irak. E Irak tiene una importancia realmente muy grande en todo este tablero, por un montón de cuestiones, por el simbolismo de Irak como nación árabe, por la enorme riqueza de petróleo que posee el país, que está siendo saqueada desgraciadamente, por ser cuna de civilización. Nínawa, la ciudad de Nínawa, era una de las ciudades del actual Irak. Babilonia, los grandes reyes, los profetas, los imames que han pasado por allí e incluso tienen sus santuarios, un mausoleo, rica en historia de la humanidad, en cultura, rica en dinero, rica en buena onda por mucho tiempo. Hoy desgraciadamente está viviendo una situación terrible, como nos vamos a enterar ahora, pero Irak está desmembrada no solamente geográficamente, políticamente o económicamente y hasta militarmente, sino que están ocurriendo genocidios allí. Y para que nos hable un poco de ello y nos esclarezca cuál es la situación en Irak, porque fue testigo presencial de lo que allí ocurre, estamos en línea con la doctora Irene Victoria Massimino Kjaergaard, creo que se pronuncia así, a quien tenemos en línea. Buenas tardes, doctora. Sí, muy bien, ¿qué tal, Sheikh? Buenas tardes. Excelente la pronunciación, creo que decir. Bueno, porque la J sí, ¿no es cierto? Sí, es una argentinización, así que está perfecto. Muy buena pronunciación. ¿Y de qué origen es eso? ¿Danés? Es origen danés, sí, de Dinamarca. La familia de mi madre es un apellido adherido, diríamos. Ajá. Y padre italiano, bueno, como cualquier argentino, diríamos. Claro, porque Massimino, me imagino, viene de tu padre. Sí, súper italiano, así que de ahí tengo una parte más latina y la otra un poco más nórdica. Está muy bien, una buena mezcla. Doctora, te puedo tutear porque creo que en la vida normal nos tuteamos entonces. Sí, por favor. Doctora, para que la gente sepa, ¿sos argentina? Sí, soy argentina. Ajá, naciste en ¿Cómo? Capital Federal. Ajá. Capital Federal, pero vivo en La Plata la mayor parte del tiempo, digamos. ¿Y sos doctora en qué? ¿En Derecho? Sí, soy abogada y, bueno, especialista en Derechos Humanos y en Derecho Internacional. Así que, pero a mí la mayor parte de mi trabajo es en temas de derechos humanos relacionados a crímenes de Estado. Bueno, en los últimos años me he vinculado mucho al tema genocidio. Ajá. ¿Estuviste en Irak? Sí, estuve en Irak ¿En qué circunstancias? Discúlpame, ¿cómo llegaste a Irak? ¿Invitada? ¿Fuiste por motus propio? ¿Por una ONG? ¿Cómo fue que llegaste allí? Bien, yo, como le había comentado, soy secretaria de una organización internacional, académica principalmente, que nos dedicamos a la investigación, a la construcción de la memoria también, a distintas formas, a la discusión sobre las distintas formas de construir memoria, a determinar también indicios de genocidio, cómo se pueden determinar, cómo funciona la prevención, etcétera, desde un punto de vista principalmente académico. Soy secretaria a partir del año pasado y en esta condición es que fui invitada, ¿no?, a viajar a Irak con dos colegas también de la organización. ¿Y en qué fecha se produjo ese viaje? El viaje fue del 7 al 16 de enero, o sea que... Bien fresquito. Llegué, sí, aunque realmente las circunstancias cambian constantemente, hay un poco de todo. Hay una circunstancia de permanencia, que es la ocupación de Estado Islámico de gran parte del norte de Irak, y después una situación de cambio permanente en cuanto a avances y retrocesos de las distintas fuerzas no armadas que están en conflicto en la zona. Esto me interesa, o sea, cambia constantemente, o sea, mañana el ejército regular, vamos a decir así, de Irak, toma una localidad y puede ser que dentro de 15 días ya no la tenga. Exactamente, nosotros mientras estábamos allí, yo fui invitada, vuelvo un poquitito atrás, para ubicar a quienes nos escuchan, fui invitada como miembro de esta organización, pero no viajamos en nombre de la organización porque, dentro de los académicos hay siempre mucha confrontación en cuanto a qué constituye un genocidio, ¿no? Entonces, para no generar ningún conflicto interno, decidimos viajar, obviamente presentarnos como miembro de la organización, pero
viajar de manera igualmente individual. Y de acuerdo al derecho internacional, ¿qué constituye un genocidio? Para que sepamos bien de qué estamos hablando. Sí, hay una convención específica que fue sancionada en el año 48 sobre qué constituye un genocidio, y después esa misma definición de genocidio fue incorporada en el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional. O sea, para hablar de genocidio hay que tener en cuenta, lo digo muy rápidamente y con lenguaje coloquial para que la gente pueda entendernos, tiene que haber una intención, o sea, la intención es algo que tiene que probarse para la existencia del genocidio, porque si no podríamos hablar de crímenes contra la humanidad, por ejemplo, lo que no quiere decir que puedan existir juntamente, es decir, que haya genocidio y crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra, es decir, no son excluyentes entre sí. Pero tiene que haber una intención de destruir total o parcialmente un grupo de los que están establecidos en la convención, que es un grupo... Según su visión, doctora, ¿se puede aplicar a Palestina esto? ¿Israel lo que está haciendo en Palestina, por ejemplo? Bueno, realmente no soy especialista en la situación Israel-Palestino específicamente como para decir afirmo la existencia de un genocidio, pero definitivamente se podría hablar de crímenes contra la humanidad, seguramente por la sistematicidad de ciertas acciones. Pero particularmente no puedo decir hoy afirmar que hay o no un genocidio. Lo mismo sucede con la cuestión de Irak. Nosotros pudimos comprobar, determinar que hay indicios que podrían llevar a un genocidio, pero lógicamente las circunstancias, como volví a repetir, cambian constantemente, es decir, todos los días, y es una situación de guerra permanente. Entonces, en principio, yo hoy puedo afirmar que podríamos hablar de un genocidio en Irak, ¿no? Por distintas circunstancias que hemos podido comprobar. Pero de todas maneras, en una semana de estar en contacto con hechos directos, es difícil de afirmar fehacientemente. Y son cuestiones que después, legalmente, también son difíciles de probar. Porque todo esto, diríamos que posteriormente, y ojalá en todas las circunstancias en el mundo, lleguen a una instancia judicial, ¿no? Doctora, para poder usted llegar a una conclusión de lo que ocurre allá, me imagino que debe haberse entrevistado con personas, con el pueblo llano de Irak. ¿Esto es así? Sí, y ellos le decían, si fue así, la pregunta es la siguiente, ¿hacían referencia al estado de la convivencia previa a la aparición del Daesh, del ISIS, de todos estos grupos terroristas, y en todo caso si era la misma que se da hoy o si realmente había convivencia pacífica entre iraquíes musulmanes y cristianos, o entre iraquíes musulmanes chiitas y musulmanes sunitas? Si nos puede contar para entender a cómo se llega hoy a esta situación, ¿no? Que si le hacían referencia a eso me interesaría saber y cómo era antes. Sí, cómo no. Bueno, la situación es muy compleja. Mucha gente conocerá o quizás un poquito habrá leído en las noticias que también hay un conflicto con la cuestión kurda o la causa kurda, diríamos, claro, que busca cierta autonomía, que hoy tiene cierta autonomía, pero no demasiada, digamos que es como una provincia dentro del Estado de Irak. La zona kurda está en Irak, en Siria, en Turquía, que actualmente están siendo bombardeados por el gobierno turco. O sea que, y después toda la cuestión religiosa. Muchos cristianos nosotros pudimos entrevistar, fuimos invitados por cristianos. La idea era comprobar justamente esta persecución hacia yazidíes o esidíes, como ellos prefieren llamarse, porque es un nombre histórico original, que es una religión no abrahámica, es decir, no es ni cristiana, ni musulmán, ni judía. No, es una religión milenaria de la zona. Repetime el nombre. Yazidíes. Los yazidíes, sí. Yazidíes, el nombre en castellano, y ellos prefieren llamarse esidíes. También en la misma situación están los Shabak, a quienes pudimos entrevistar brevemente, lamentablemente, y cristianos también, que hoy constituyen realmente una pequeña minoría, porque un tercio de la población del norte, los cristianos del norte de Irak, se fueron a partir de la llegada del Estado Islámico en 2014. Claro. Muchos nos dijeron que de Mosul principalmente, la segunda ciudad más poblada
de Irak, hoy en manos del Estado Islámico y supuestamente con operaciones de recuperación a partir de los aliados y de las fuerzas iraquíes, algo que es muy difícil de comprobar porque no estuvimos estuvimos a 10 kilómetros y pudimos escuchar los aviones y algunos bombardeos, pero nada más, por lo que es difícil hablar de la situación en esa ciudad en particular, pero quienes pudieron escapar de manos del Estado Islámico nos contaron que ya se vislumbraba discriminación hacia los cristianos. Ese es uno de los títulos de la nota que le han hecho en Telam, por ejemplo, donde usted habla que hay indicios de genocidio, inclusive contra los cristianos. Este genocidio, ¿quién lo estaría llevando a cabo? Porque el Islam, como norma general, predica el amor hacia los creyentes en un solo Dios. Hay tantísimos países donde conviven más que pacíficamente cristianos y musulmanes. Lo hacían antes del arribo de estos grupos terroristas y hoy son perseguidos. Llama la atención. ¿Cuál es tu experiencia? Sí, exactamente. Bueno, esto es una opinión igual particular y creo que la religión ha sido utilizada con otros fines. No me parece que ninguna religión en general predique ningún tipo de violencia ni odio, ¿no? En algún momento fueron las cruzadas, por ejemplo, pero tenían un interés territorial y político muy fuerte. O sea que la religión es algo muy fácil de utilizar para cubrir otros intereses, sobre todo económicos, como es la zona hoy de Medio Oriente, que es clarísima por sus riquezas en petróleo y gas. La persecución que hoy realiza el Estado Islámico y justamente estos indicios de genocidio de los que hablé en otras entrevistas es hacia cristianos, hacia yazidíes, hacia shabak, hacia chiitas también, o sea, musulmanes chiitas, y hacia inclusive sunitas. Algunos sostienen, nosotros no pudimos entrevistar a ninguno, pero que no conforman con el pensamiento islámico de Estado Islámico, es decir, un pensamiento... Claro, esa era la pregunta, estás respondiendo a la pregunta que iba a hacer, si la población reconoce como su legítimo representante o alguien que los interpreta al Estado Islámico, al Daesh, al ISIS. Bueno, hay parte de la población que se une a las fuerzas y que los reconoce, y hay parte de la población que no lo hace. O sea, hay gran parte de la población, sobre todo quienes no comulgan, en principio quienes más se unen a las fuerzas del Estado Islámico son los sunitas, pero no todos lo hacen. O sea, también hay una persecución. Esta adhesión al Estado Islámico obedece a motivos económicos, a motivos religiosos, a motivos políticos. Bueno, en principio nosotros, por ejemplo, cada uno podría sacar sus conclusiones, pero nos dijeron que muchas veces cuando el Estado Islámico llega a una ciudad, ofrece un sueldo, es decir, un pago por unirse a sus fuerzas, y mujeres, que es lo que hace en realidad con las mujeres yazidíes, que son... secuestradas para ser violadas, claro. Exactamente, como esclavas sexuales. Muchas son entregadas, nosotros entrevistamos, no puedo decir ni nombres ni nada porque la mayoría de las personas que entrevistamos todavía tienen parientes, es decir, familiares, ¿no? Esposos, hijos, hermanas, amigas, etcétera, en manos del Estado Islámico, pero entrevistamos a adolescentes que habían sido entregados a hombres mayores, con los fines de esclavitud sexual para el matrimonio, ¿no? Qué barbaridad. En un país tan atomizado, ¿cuál es? Antes de ir a esta pregunta se me ocurre la siguiente. Según la experiencia, lo que pudiste ver, ¿qué responsabilidad tienen las grandes potencias para que esto siga ocurriendo? Bien, yo lo he repetido en muchas de las entrevistas y creo que uno de los principales modos de terminar con la violencia que ejerce el Estado Islámico, que es va mucho más allá de las decapitaciones que uno ve constantemente, porque es una desintegración total de la cultura existente milenaria que hay en la zona. Es decir, como bien nombraba usted, los monasterios, manuscritos, iglesias, otras estructuras religiosas de otras religiones, etcétera, todo está siendo destruido. Recuerdo que una persona, un hombre mayor, me dijo hace 7.000 años que mi familia vive en esta zona. O sea que hay un vínculo muy grande, no solo con la religión, sino también con la tierra, ¿no? Claro. Los orígenes de la civilización que afectan también a uno como occidental, porque uno proviene de ahí, por dependiendo supuesto. su religión, dependiendo su cultura, etcétera. Para terminar, considero que primero tiene que haber una terminación de la financiación.
Estado Islámico... Perdón, no entendí. Una terminación, es decir, terminar con la financiación Estado Islámico. Claro. Una de las principales financiaciones que tiene es la compra de petróleo. Estado Islámico roba el petróleo como organización ilegal. Lamentablemente llamarla Estado Islámico es de alguna forma reconocer que es un Estado Islámico, lo que es incorrecto porque es una organización armada ilegal que solamente predica la violencia y ejerce la violencia, la ocupación territorial por la fuerza, y está financiada de alguna manera por la compra del petróleo que ellos producen. Obviamente, y ese es lo que decimos nosotros, ¿no? Debe ser el mar que rodea esa zona, el mar más vigilado del globo terráqueo, con la mayor cantidad de portaaviones, submarinos, radares, satélites. Ahora, ese petróleo que es saqueado y robado, se sabe que va hacia Occidente. ¿Por qué Occidente sigue comprando ese petróleo? Y si se sabe cuál es el principal destino que tiene. Mire, la verdad es que nosotros no pudimos comprobar cuál es el principal destino. Hay muchísimas especulaciones en cuanto a esto porque la gente de la zona tampoco sabe. Ajá. O sea, pudimos hablar lamentablemente con las víctimas directas, es decir, con los seres humanos del día a día que tenían una vida relativamente cotidiana y que se vio terminada por intereses superiores a ellos, ¿no? O sea, estoy hablando de vecinos, como uno puede pensar en su vida cotidiana acá en la Argentina. Claro. Es decir, de vecinos, campesinos, comerciantes. Uno sabe que en Medio Oriente hay mucho comercio, una de las principales de la economía es el comercio del día a día, es una economía bastante diferente a la nuestra. Y esos son los primeros afectados. Las especulaciones en cuanto a intereses hay muchísimas, porque también hay una situación que es la situación kurda de búsqueda de independencia de muchísimos años, que fueron perseguidos por Saddam Hussein. Luego, con la invasión de los Estados Unidos en el 2005, se produce otro quiebre enorme institucional en el Irak. O sea que hay una cuestión que viene de hace muchísimo tiempo. Hay un conflicto interno tan grande, ¿no?, entre las fuerzas iraquíes que no se sabe si acompañan o no, por ejemplo, la lucha de los Peshmerga. Después hay milicias chiitas que en este momento acompañan la lucha contra el Estado Islámico. Es decir, hay como una conjunción de fuerzas que parece que juegan de todas maneras en algún momento a dos puntas, como decimos. Y con tantos actores ahí, el pueblo, ¿manifiesta alguna esperanza de solución a esto? ¿O piensan que esto no se termina más y se resignan a vivir así? Lamentablemente resignación no hay, porque, lamentablemente no hay esperanza y por suerte no hay resignación. Ellos nos invitaron a nosotros, por ejemplo, pensando en que tal vez podíamos hacer algo, la determinación del genocidio, el informar, que es una de las principales que estoy haciendo a partir de que llegué. Es una de mis actividades principales, es tratar de informar lo más posible sobre lo que está sucediendo. Por eso hacer todas las entrevistas posibles y cualquier tipo de publicación, porque me parece que es una manera por lo menos de llevar acá a Latinoamérica, que me parece que hoy tenemos para explotar muchísimo, y principalmente la convivencia pacífica, a pesar de los conflictos regionales, incluso del conflicto hoy colombiano, que está tratando de llegarse a la paz. América Latina tiene mucho para exportar. En los últimos años se ha logrado una integración muy importante y me parecía que traer por lo menos a conocimiento de los ciudadanos todo lo que está pasando es un primer paso para crear un poco de conciencia a nivel internacional de quiénes son los que influencian y cómo es este conflicto y cómo es la situación real. Irene, en los medios de nuestro país, por ejemplo, yo vi la noticia en Telam, pero ¿la levantaron los grandes medios? ¿Alguna radio importante de llegada a mucha gente? ¿Algún canal de televisión? ¿Interesa o no interesa este tema? En algunos más creo que he tenido recepción de medios independientes. Ajá. Pero Telam fueron realmente la gente de Telam, o sea, la gente de Noticias Nacional, fueron excelentes, se contactaron conmigo muy rápidamente y se contactaron gente también de Página 12, así que estoy esperando poder hacer una entrevista con ellos también. Así que en fin, distintos medios, pero otros grandes medios no he tenido, por lo menos hasta el día de hoy, recepción. De las últimas preguntas, ya entrando al final de la entrevista, ¿estuviste en Mosul nada más o en otras ciudades? No, nosotros estuvimos en Mosul, no se puede entrar, Irak es un país en guerra, entonces no hay libre circulación, sino solamente
circulación con permiso. Discúlpame que se me está ocurriendo esto. Vos vas a Irak, está bien que fuiste invitada por una ONG y todo. Si yo voy, necesito visado para ir, te lo entregan en el aeropuerto, ¿cómo es? No, se necesita un visado, en general una invitación, hay muchísimo control, no hay turismo, lógicamente no. Yo viajé particularmente al Kurdistán, a la capital de Kurdistán, que es Erbil. Bagdad hoy es una ciudad extremadamente peligrosa, hay alrededor de 2 atentados por día, creo en promedio debe haber uno como mínimo. O sea que es casi imposible realmente estar se puede ir, pero con ninguna garantía de seguridad. Entonces, ¿en qué ciudades estuviste vos precisamente? Nosotros estuvimos en Erbil, la capital, después en Dohuk, que está un poco más al norte, en la zona del Nínive, en Sinjar, que es una ciudad que fue recuperada entre noviembre y diciembre. En la frontera con Turquía y Siria, ¿no? Por ahí. Está muy cerca, exactamente. Las montañas de Sinjar ya están casi en la frontera y es donde están las fuerzas PKK, o sea, las fuerzas Peshmerga del PKK permanentemente. Ahí esa ciudad fue recuperada, nosotros estuvimos y al día siguiente fue bombardeada de nuevo por Estado Islámico. O sea, que la situación es de conflicto permanente, no es que una vez que se recupera uno puede ir, digamos, libremente. Y en esa zona que estabas vos, ¿la mayoría de la población es sunita o no? No, la mayoría de la población, en realidad, hay un poco de todo. Hay muchísimos, en esa zona de Sinjar, la mayoría de la población es yazidí. Hay algunos cristianos y hay algunos sunitas y hay algunos chiitas. La mayoría en esa zona en particular, en esa ciudad. Bien, y en ese crisol de creencias, en esa multiplicidad, en esa diversidad, la República Islámica del Irán, ¿cómo es vista? ¿Te mencionaron algo? La verdad que no me han mencionado nada. Realmente no tuvimos la oportunidad de que nos dijeran algo más de eso, y tampoco era realmente nuestro objetivo, y capaz que por la situación tan particular que uno vivió de estar en una situación de conflicto, hay preguntas que a uno no claro, que son difíciles de pensar. Claro, por ahí las preguntas tienen algo más que ver con lo personal, con el día a día, porque estabas ahí en contacto con el dolor y con el sufrimiento. Sí, con el día a día y también con tratar de comprobar. Estuvimos en fosas comunes, vimos 19 fosas comunes, estuvimos en 3, ahora me enteré que descubrieron otras 36 en esa zona. O sea, estuvimos tratando de recolectar evidencia y testimonios para determinar si hay o no un genocidio hacia ¿Las fosas comunes son recientes o son de la época de Saddam? No, las fosas comunes que estamos son recientes, son de la llegada de Estado Islámico. O sea, desde 2014 en adelante. Lamentablemente lo que es la parte de investigación forense y criminológica y legal falla muchísimo en Irak, o sea que es algo que espero poder colaborar en el futuro, porque es esencial para la futura determinación. Como hoy le decía, yo puedo tener hoy una pequeña opinión sobre las distintas situaciones, pero luego hay que tener realmente una prueba legal para poder decir, bueno, esto es un genocidio a los efectos jurídicos, que al final es lo que hoy en día tomamos en cuenta principalmente, ¿no? Como creador de verdad. ¿Sentías que tu vida estaba en peligro en algún momento? No, realmente no. Es también por la intensidad de las actividades que tuvimos, por la intensidad de los lugares a los que fuimos, en cuanto a destrucción, que uno ni siquiera piensa en ese momento lo que podría llegar a pasar, sino que por ahí en mi caso particular me retrotraigo un poco al dolor que debe haber sufrido la gente al intentar escapar o hoy estar preso. No pude llegar, digo llegar porque quizás si me hubiera quedado un tiempo más, o si hubiera tenido un tiempo de meditación o de pensar con tranquilidad, hubiera sentido miedo. Sí, en algún momento uno piensa, por ejemplo, en Erbil, que es una ciudad que tiene cierta, uno se nota bien seguro, con ninguna circunstancia de peligro, porque está en Kurdistán, que es realmente una zona relativamente segura en un contexto de guerra, lógicamente. Y pensé en algún momento, bueno, aquí se podría presentar un atentado, porque parece que hay células de Estado Islámico en muchísimas ciudades, más allá de que no tengan actividad permanente, ¿no? Entonces uno piensa a veces en eso, en un atentado. Trasladándolo, yo
Lo pienso como argentino, como occidental, como latinoamericano, más que como musulmán en esta pregunta. Nosotros tenemos conciencia latinoamericana, hay una gran corriente de pensamiento en ese sentido en nuestro continente. Hay conciencia ya de que tanto el ISIS, el Daesh, el Estado Islámico, estos grupos que actúan en Irak, es el mismo enemigo que actúa en Siria, en Bahrein, en tantos lados. Sí. El Estado Islámico es el Estado Islámico que está en Siria y el Estado Islámico que está en Irak. Eso es descartado. Y hay conciencia de esto, y como le decía hoy también, nosotros por ahí tenemos una conciencia y hermandad latinoamericana, y ahí es increíblemente sorprendente, y creo que era de los habitantes originarios en nuestros territorios también, ese gran vínculo con la tierra, con el lugar donde la gente pertenece, ¿no? Porque muchas respuestas de los occidentales, principalmente por ahí europeos, y gente de los Estados Unidos que va, es bueno, ¿por qué no emigran a un lugar con un futuro mejor? Y bueno, no es esa la idea es permanecer en su tierra de origen. Entonces hay ese sentimiento de hermandad y además de vinculación hacia la tierra. Pero sí, es claro que particularmente en Bahrein no es algo que me especializo tampoco, pero sí, con Estado Islámico en Siria es lo mismo. Es la misma, hay una percepción de que es el mismo movimiento y bueno, formado de la misma manera y que actúa de la misma manera. Por último, Irene, ¿cómo es el ciudadano de a pie? ¿Es un personaje hosco, desconfiado, cálido, hospitalario, miserable? Por toda esta situación, la guerra cambia a la gente, ¿no es cierto? La guerra cambia las situaciones, es difícil conseguir comida, poner a salvo tu vida, educar a tus hijos. ¿Cómo es qué impresión te causó el pueblo iraquí, especialmente los ciudadanos, las personas que vos veías todos los días en la calle? ¿Qué situación te...? No. Realmente no, primero no puedo estar más agradecida por la cordialidad y la hospitalidad. Pocas veces en mi vida he recibido esa hospitalidad. He ido un par de veces a Medio Oriente y realmente siempre recibí hospitalidad en Medio Oriente, así que uno tiene muchísimos preconceptos como occidental en referencia al árabe, o sea, Medio Oriente, al Islam, etcétera. Así que no, por suerte la gente no cambió. Tuvimos, por ejemplo, una experiencia entrevistando a unas mujeres que habían sido esclavas sexuales y habían logrado escapar y en un campo de refugiados, y ellos nos invitaron a cenar en su carpa. Obviamente no nos quedamos porque sabíamos que no había suficiente comida, porque todo es racionado en un campo de refugiados. Pero la amabilidad de la gente, la cordialidad, hombres y mujeres, lógicamente hay diferencias, seguramente como en todo el mundo, gente buena y mala, o sea que generalizar no es nada positivo, ni es tampoco exclusivo a Medio Oriente. Yo me fascina Medio Oriente en particular, me gusta muchísimo. No tengo ninguna vinculación de sangre, siempre digo eso, así que no sé de dónde vendrá esa fascinación. Quizás es un poco como uno dice, las causas perdidas de ir a estos países tan destruidos y que realmente pareciera que no haber esperanza, y uno igual querer ir y tratar de aportar una pequeña parte. Pero hombres y mujeres han sido de una amabilidad impresionante. Lógicamente hay diferencias culturales enormes con Occidente, pero es lógico, el mundo es así y por suerte también es así. Habrá muchas cosas que uno tenga para criticar, hay muchas cosas que uno puede criticar en su perspectiva, pero realmente nosotros no tuvimos más que cordialidad y hospitalidad. Irene, la verdad que yo estoy pensando el tiempo que te estoy sacando, pero son tantos los temas que se van abriendo. Vos me dijiste que te entrevistaste con mujeres que lograron escapar de la esclavitud sexual. La pregunta primera que se me viene es, son tres. Una, ¿cómo las atraparon? ¿Cómo hicieron para escaparse? Y después, si lo viven como un estigma, como algo a superar, algo superado, ¿qué secuelas le deja a esas personas? Sí, bueno, la realidad actual es muy difícil. La mayoría de estas mujeres viven hoy en campos de refugiados, y creo que para la inserción de estas mujeres en la sociedad tiene que haber una eliminación del estigma. No logré entender, si bien no logré entender lamentablemente por el poco tiempo que estuvimos, si ese estigma de la violación, diríamos, de esa violencia sexual hacia ellas puede llegar a excluirlas de la sociedad. Esto ha pasado en muchísimos casos, en casos hoy, bueno, justo leí que fueron condenados soldados en Guatemala por la violencia sexual durante los años de represión, o sea que hay muchísima discriminación a las mujeres que fueron víctimas de violencia o que son víctimas de violencia sexual en todo el mundo, no es exclusivo de Medio Oriente, vuelvo a repetir, pasó en Guatemala, puede pasar acá en la Argentina
ha pasado en Centroamérica. Pasó en Japón en la Segunda Guerra. Pasó ya en todavía... Japón en la Segunda Guerra, pasó en Bangladesh, pasó en muchísimos lugares donde lamentablemente la mujer que es víctima es después vuelta a victimizar por una cuestión justamente social, es doblemente víctima. Es doblemente víctima. ¿Y cómo escapaban de esa situación de esclavitud? Bueno, lo que nos pudieron decir es que las mujeres que escapan en realidad no escapan por sí mismas, escapan por un delator que hay dentro del Estado Islámico en distintas zonas. Ese delator las entrega a cambio de dinero, es decir, se paga por el rescate, diríamos que es un rescate. Eso es quienes han podido escapar. Se han ofrecido, los cristianos me han comentado, hay un caso muy famoso de una nena que se llama Cristina, que tenía 3 años y medio cuando fue en junio del 2014 fue secuestrada por Estado Islámico y han intentado pagar el rescate y no han podido. Ella hoy, aparentemente, si no es que ha fallecido, está aún en manos del Estado Islámico en la ciudad de Mosul, ¿no? En principio, la verdad que no se sabe su paradero, digamos. Pero sí, una de las formas de rescate es a través del pago y, lógicamente, la existencia de un delator dentro de las fuerzas del Estado Islámico para poder efectuar ese pago y esa liberación de las mujeres. Así que sí, la realidad es muy dura. Las mujeres en muchos casos tenían sus hijos, eran casadas, sus esposos desaparecieron o están presos, es decir, retenidos por Estado Islámico. La mayoría de los hombres grandes son asesinados. Los que son retenidos para adoctrinamiento son los jóvenes, los adolescentes y niños. Lamentablemente, porque después las consecuencias de la recuperación de un niño de 8, por ejemplo... Claro, estoy pensando eso, esto que estás hablando lo estoy pensando, cómo se recupera esa gente después. Sí, cómo se recupera una persona a través de tremendo sufrimiento, así que es muy complicado. Sí, me contaban chicos que siguen en esa, que fueron recuperados, sus padres, ¿no? No, los chicos, no entrevistamos a ningún menor. Los niños que después de mucho tiempo seguían con conductas propias del adoctrinamiento que había hecho el Estado Islámico durante el tiempo que habían estado, ¿no?, bajo su dominio, diríamos. Claro. Así que sí. Bueno, Irene, nosotros te agradecemos muchísimo. Y ahora sí, la última pregunta. Fuera del ámbito laboral en Argentina, fuera de tu ámbito laboral, vos tenés familia, tenés amigos, primos, vecinos, alguien con quien tomás un café en un bar. Cuando hablas de esto, te dicen, no me hables de esto que me pone mal, no quiero escuchar. Hay una negación del ciudadano promedio a interesarse por este problema, o por el contrario, te dicen, qué barbaridad, quiero saber más. Bueno, es medio difícil decirlo porque muchos amigos con quienes me veo también trabajan en algunos temas relacionados a lo mío, entonces todos muestran interés, lógicamente. Mis amigos que están más alejados de ello, igual muchos me muestran interés. He posteado muchas cosas en Facebook con respecto al viaje, más bien las entrevistas, no las cosas personales, porque estoy planificando que después le haré llegar una muestra fotográfica para también traer un poquito a realidad qué es lo que uno ve, ¿no? Porque a veces los relatos también son lindos poder ser interpretados. Se me acaba de ocurrir algo, disculpame la interrupción. Nosotros tenemos una muestra de arte y cultura árabe islámico y tiene una sección de fotografías. Bien. Y por ahí podríamos incorporar también como temática este aporte que puedes hacer vos, ¿no? Perfecto, sí. Estoy en proceso, así que ni bien tenga, diríamos, más o menos organizado, voy a intentar ya presentarlo en distintos lugares. Voy a intentar que sea una muestra itinerante, así puede llegar a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Perfecto. Y mi familia también ha sido receptiva. Lamentablemente todos tuvieron miedo de que fuera. Lógicamente no es ir de vacaciones o ni siquiera es ir a realizar un trabajo a un país donde ya pasó el conflicto, donde ya pasó el genocidio, donde ya pasó la violencia, sino que es ir a un país en permanente violencia, por lo que generaba cierto temor en mi familia, pero todos realmente tuvo buena recepción. Muy buena recepción y hoy me siguen queriendo escuchar a pesar de ya estar hace un mes de estar de regreso.
un mes y algo de regreso. Bueno, está muy bien eso. Irene, no te robamos más tiempo, te agradecemos de corazón muchísimo estos minutos que nos has dado, fueron muy esclarecedores para nosotros y en sucesivas entrevistas iremos enterándonos de más cosas, si Dios quiere. Bueno, cómo no, muchas gracias a todos ustedes. Y hasta siempre y éxitos, escuchar. No, por favor. Gracias. Hasta siempre. Irene Victoria Massimino Kjærgaard, doctora en leyes, especialista en derechos humanos y que es secretaria de una ONG internacional que estudia los genocidios, ¿no es cierto? Asociación Internacional de Investigadores sobre Genocidios. Nos relató su experiencia en Irak y el accionar salvaje del ISIS.